En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación. Y lo que haremos será ver en detalle la clase HashMap en Java. Esta clase, como ya introdujimos en el vídeo anterior del curso, implementa la interfaz map y utiliza dos genéricos para representar pares clave-valor. La K representa una clase, la cual no podrá tener valores duplicados dentro de ese HashMap, mientras que el genérico V representa una clase correspondiente a los valores asociados a cada una de esas claves. Pero en este caso los valores sí que podrán estar repetidos. Entonces hablaremos en primer lugar de las características de esta clase HashMap y luego veremos distintos ejemplos. El primero de ellos lo utilizaremos para contar la cantidad de veces que aparece cada letra en una string y luego lo ampliaremos para que no me cuente las letras, sino que me cuente la cantidad de veces que aparece cada palabra en una string. Y si no conocéis la interfaz map, os recomiendo que primero veáis el vídeo anterior del curso, ya que en él se introdujo esta interfaz y se explicaron a través de distintos ejemplos los principales métodos que tiene la interfaz map. Bien, aquí a la derecha tenemos el árbol de herencia de HashMap, que es una clase que implementa directamente la interfaz map. Y luego tiene una clase, a su vez, LinkedHashMap, que hereda de HashMap. Mientras que el HashMap utiliza una tabla hash para almacenar los elementos, LinkedHashMap añade una lista enlazada adicional para almacenar el orden de inserción de los elementos en dicho mapa. De esto hablamos ya en detalle en el vídeo anterior. En principio se debe utilizar siempre HashMap ya que es más eficiente, pero si en algún momento necesitamos algún programa que por algún motivo queremos que almacene el orden de inserción de los elementos en ese mapa, pues ya utilizaremos la clase LinkedHashMap. Y tal y como hemos comentado ya, la principal característica de esta clase es que utiliza una tabla hash para almacenar esos pares clave-valor. E insisto en lo que digo en muchos otros vídeos. Sé que puedo ser un poco pesado, pero bueno, puede que haya gente que vea directamente este vídeo y no sepa lo que es una tabla hash. Si no lo sabéis, mirad el primer vídeo de esta unidad donde se explican en detalle las principales estructuras utilizadas en computación, como son las tablas hash, las listas enlazadas o los árboles. Entonces es muy importante conocer estas estructuras y el funcionamiento interno a la hora de decidir qué clase se adapta más a lo que estáis buscando. Entonces, si no sabéis lo que es una tabla hash, id al primer vídeo de esta unidad. Y una de las características de esta tabla es que no nos garantiza ningún orden específico al iterar sus elementos, ya que se insertarán en base a una función hash y esa función hash irá redistribuyendo de forma uniforme cada uno de esos pares clave-valor a medida que se van insertando. Entonces es importante tener esto en cuenta. Si imprimimos el contenido de un HashMap, no tiene por qué mostrarme los datos en el mismo orden que han sido insertados. Las claves serán únicas. Esto es igual en todas las implementaciones de map. De hecho, la interfaz map no tiene el método add, tiene el método put. Y este método lo que hace es, si encuentra una clave duplicada, sustituir el valor. Es decir, no hay forma de insertar una clave nueva porque no tenemos un método para hacerlo. Entonces el método put va añadiendo pares clave-valor y si detecta que la clave ya está en ese mapa, lo que hace es sustituir únicamente el valor. Respecto a los elementos nulos, HashMap sí que permite nulos en la clave, pero claro, como no pueden haber duplicados, únicamente podremos tener una clave nula. El resto deberán tener algún valor. Sin embargo, en los valores sí que podemos tener más de un nulo, ya que los valores sí que pueden estar duplicados. Respecto a los métodos, la clase HashMap no tiene métodos exclusivos. Únicamente tendremos disponibles los métodos de la interfaz map, que son los métodos que vimos en el vídeo anterior del curso. Y respecto al rendimiento, al utilizar una tabla hash, el rendimiento es extraordinario, ya que realiza las operaciones en tiempo constante para las operaciones básicas, como son el get, el put o el remove. Esto, como ya se explicó, dependerá de la implementación adecuada de la tabla hash. Para ello se debe garantizar una función hash que sea muy buena y redistribuya de forma uniforme cada uno de esos pares clave-valor, evitando al mínimo las colisiones. De nuevo, si no entendéis nada de lo que estoy diciendo, id al primer vídeo de la unidad donde se explica todo esto con mucho más detalle. Y bien, pasemos ahora a ver distintos ejemplos de implementación de esta interfaz map. En primer lugar, aquí tenemos un ejemplo de uso de map, el cual nos obtiene la cantidad de veces que aparece cada letra en una string. Y aquí he puesto una string de ejemplo
que tenga varios casos excepcionales, como pueden ser varios espacios en blanco, caracteres que no son letras, 2/n aquí seguidos, etc. Entonces aquí lo que haremos será almacenar en un map formado por claves de tipo carácter y valores de tipo entero esos pares que me indicarán la cantidad de veces que aparece cada letra en la string. Entonces, como cada letra es única, la almacenamos como el key, mientras que, como la cantidad de veces que aparece cada letra se puede repetir, el valor de cada uno de esos pares será un entero, que en ese caso sí que se pueda repetir. Entonces podremos tener pues la letra A que aparezca 3 veces, la letra E que aparezca 5, y así para cada una de las letras que aparece en esta string. Entonces lo primero que hacemos es crear un hash map formado por caracteres y por enteros, al cual lo llamaremos letras. Y luego lo que hacemos es esa string S pasarla a minúsculas. Y una vez la tenemos en minúsculas, pasarla a un array de char. Esto realmente es un método de la clase string que me devolverá ese array de chars que lo voy a recorrer a través de un for each. Y en cada iteración de este bucle for each me guardaré una letra en la variable letra. Entonces, una vez estamos dentro del bucle, además verificaremos si el carácter es una letra, ya que en este primer ejemplo no contaremos los caracteres que no son letras, como por ejemplo la admiración, los números y los /n. Entonces, para ello tenemos un método en la clase character que se llama isLetter. Entonces, si esa letra actual realmente es una letra y no es cualquier otra cosa, entraremos dentro de este if, donde tenemos el método principal que hará este proceso. Como podéis ver, aquí tenemos el letras put, pasándole letra, que realmente será cada una de las letras de esa string, que se irán recorriendo en este for each. Entonces le pasamos la letra y luego el resultado de invocar al método letras.getOrDefault, pasándole de nuevo letra y un 0. Entonces, importante entender qué hace este método. En el put, lo primero que ponemos es la clave. Entonces, esta letra puede que ya esté en ese map o no esté. Entonces, esto lo que implica es que si la letra no estaba, la añadirá. Mientras que si estaba, sustituirá el valor de esa letra por esta segunda parte que le pasamos como parámetro. Entonces, cuando introduzca la primera letra, como realmente no hay ninguna, este letras.getOrDefault, pasándole letra y un 0, comprobará si esa letra existe. Si no existe, devolverá un 0. Entonces, toda esta primera parte será un 0 y le sumaremos 1. Entonces, tendremos esa primera letra que aparece una vez. Sin embargo, si esa misma letra volviera a aparecer, lo que sucedería en este caso es que cuando volvamos a insertar esa letra, por ejemplo, si fuera la A, y evaluemos esta expresión, este letras getOrDefault me devolverá la cantidad de veces que ha aparecido esa letra A. Si no ha aparecido, me devolvería un 0, pero si ha aparecido, me devolverá la cantidad de veces que ha aparecido. Si, por ejemplo, ha aparecido 3 veces, me devolverá un 3, y luego ya le sumaría 1. Para que se entienda bien, vamos a analizar esta string paso a paso. Por ejemplo, la primera letra es la C. Entonces, cuando entremos en el bucle, la C es una letra. Entraremos aquí y haremos un put. Esto será una C. El letras getOrDefault, pasándole una C y un 0, me devolverá un 0, porque este get detecta que no hay ninguna letra C todavía. Por lo tanto, me devuelve un 0 y le suma 1. Entonces, en la letra C tenemos ya el valor 1. Luego, cuando pasemos a la A, de nuevo haremos lo mismo. Letras put, le pasaremos una A. Luego letras getOrDefault pasándole una A y un 0. Como la A todavía no ha aparecido, me devolverá un 0. Le sumará 1 y ya tendremos los pares clave-valor, C con un 1 y A con un 1. Haríamos lo mismo para la D, para la E y para la N. Cada una de ellas aparecería una vez, pero cuando me vuelva a aparecer la A y hagamos el put, en letra le pasaremos una A y letras getOrDefault, pasándole una A y un 0, esto ya no me devolverá un 0, me devolverá la cantidad de veces que ha aparecido la A, que es 1, y le sumará 1, entonces en ese caso será un 2. Por lo tanto, put, que ahora tiene la A y un 2, sustituirá esa A con un 1 por una A con un 2. Entonces irá analizando letra a letra y actualizando cada vez que encuentre una letra repetida a partir de cada una de las keys. Y en último lugar tendríamos un println que demostraría los datos de ese map. Entonces aquí tendríamos un for each a partir de letras, en el cual utilizaremos el método entrySet. Este es el último método que habíamos visto, el cual me devolvía un set de pares clave-valor. Entonces, en cada instancia guardaremos ese par clave-valor a través de la variable clave-valor. Y luego el println lo que hará será obtener en primer lugar a través de ese clave-valor la key, luego concatenarlo con 2 puntos y un espacio, y luego concatenarlo con ese clave-valor obteniendo el value.
Entonces este for me imprimirá de cada una de esas claves los valores asociados, de cada una de esas letras que hay en la string, la cantidad de veces que ha aparecido. Y en este ejemplo únicamente me contaría las letras. Como lo paso a minúsculas, no se tendrán en cuenta la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, sí que serán distintas las letras con acentos y sin acentos. Tendremos una key para la E sin acento y otra key para la E con acento. Y como utilizamos el método isLetter, únicamente añadiremos aquellos que son letras. Aquí no se utilizarán ni las admiraciones, ni los espacios, ni los números. De hecho, vamos a ver cómo funciona. Para ello iremos al editor y lo ejecutaremos. Aquí tendríamos la string y la cantidad de veces que aparece cada uno de los caracteres. La A aparece 4 veces, la C 2, como podéis ver la E aparece 8 y la E con acento 1, y en ningún momento aparecen los valores numéricos, ni la admiración, ni los espacios. Si por ejemplo cambiamos la string y ponemos aquí A, B, B, C y lo volvemos a ejecutar, podemos comprobar que funciona bien. La A aparece 4 veces, la B 2 y la C 1. Bien, lo voy a dejar como estaba y vamos a volver a la presentación para ver un último ejemplo. Ahora lo que haremos será analizar esta string para que me indique la cantidad de veces que aparece cada palabra. Para ello lo que haremos será crear un map formado por strings y por integers. Antes las claves eran caracteres, pero ahora serán strings, ya que lo que queremos aquí es obtener la cantidad de veces que aparece cada palabra. Aquí realmente la única palabra que aparece varias veces es de, que aparece 1, 2 y 3 veces. Y bien, lo primero que haríamos sería crear ese hash map formado por claves de tipo string y valores de tipo entero, al cual le llamaremos frecuencia palabras. Y a continuación crearemos un array de palabras. Este array lo vamos a formar a partir del uso del método toLowerCase y el split. Y aquí lo primero que se hace es S pasarlo a minúsculas. Entonces la string S pasará a estar todas en minúsculas y a partir de ahí utilizamos el método split. Este split de la clase string me devolverá un array de strings. Y ese array de strings se formará en base a un separador, que es lo que pasamos como parámetro. Entonces aquí tenemos este /s doble con un más. Esto realmente es una expresión regular, de las que ya se vieron cuando trabajamos con strings, la cual lo que hace es utilizar cualquier carácter de espacio en blanco, ya sean espacios, tabulaciones o saltos de línea. Y al ponerle el más, lo que estamos indicando es que se divida esa cadena en subcadenas cada vez que encuentre uno o más caracteres de este tipo consecutivos. Por lo tanto, si hay más de un espacio en blanco, se utilizará todo ese bloque de espacios como separador. Por lo tanto, teníamos solucionado tanto estos espacios de aquí como el /n y los dos /ns juntos que tenemos al final. Entonces, una vez obtenemos este array de strings, el cual contendrá cada una de esas palabras, luego lo que hacemos es recorrer ese array con un for each, y lo que hacemos es guardarnos en cada iteración cada uno de los elementos de ese array que se corresponden con las palabras de esa string. Entonces almacenaremos en cada iteración en palabra cada una de esas palabras. Y aquí de nuevo utilizaremos el mismo método que antes. Sobre frecuencia de palabras, que es el map, haremos un put pasándole la palabra y de nuevo utilizaremos el método getOverDefault pasándole la palabra y un 0. De este modo, cuando encuentre esa palabra me devolverá la cantidad de veces que ha aparecido y cuando no la encuentre me devolverá un 0. Entonces de nuevo utilizaremos el +1 para ir incrementando la cantidad de veces que aparece cada palabra. El funcionamiento es exactamente igual que en el caso de antes. La única diferencia es que antes teníamos como key un carácter y ahora tenemos como key una string. Una vez termine este for each, tendremos ya almacenados en cada key la cantidad de veces que aparece esa palabra. Entonces mostraremos por pantalla frecuencia de palabras en la cadena de entrada. De nuevo utilizamos un bucle for each utilizando el método entrySet para que me devuelva un set con todos esos pares, clave-valor, en este caso strings y enteros, y en cada iteración imprimiremos, en primer lugar, la key a través del método getKey, luego dos puntos, un espacio, y el valor a través del método getValue. Y bien, para terminar, vamos a ver este mismo ejemplo en Visual Studio Code para que comprobemos que realmente funciona. Lo ejecutaremos, esta sería la string, y como podéis comprobar, todas las palabras aparecen una vez, menos el de, que aparece 3. Ejemplo, si os fijáis, en este caso la coge con las admiraciones, sí que admite números, por lo tanto el 29 aparece, el 2023 también,
Y finalmente la palabra fin también. Como lo hemos pasado a minúsculas, pues aparece todo en minúsculas. Si por ejemplo aquí le pongo ahora ejemplo dos veces y lo vuelvo a ejecutar, este ejemplo aparecerá una vez, mientras que la palabra ejemplo, sin las admiraciones, aparece dos veces, ya que se consideran distintas. Bien, lo voy a dejar como estaba, pero aparte vamos a hacer una última modificación en esta misma clase para que funcione de forma similar al ejercicio anterior, es decir, que no tenga en cuenta caracteres especiales, que únicamente tenga en cuenta las letras. Entonces, para ello iremos a ejemplo hashmap palabras 2, en el cual vamos a utilizar esta expresión regular para quedarnos únicamente con las letras. Entonces, lo primero que hacemos es pasarlo a minúsculas y luego utilizar el método de la clase string replaceAll, el cual lo que hará es reemplazar cada una de estas apariciones por aquello que pongamos como segundo parámetro, que en este caso no es nada, es decir, eliminará las letras que coincidan con esta expresión regular. Aquí realmente lo que estamos indicándole son cada una de las letras válidas que tiene la string, y al ponerle este primer símbolo lo que estamos haciendo es invertirlo. Entonces reemplazará todo aquello que no sea compatible con esta expresión. De la A a la Z, todos estos caracteres en minúsculas, las mayúsculas de la A a la Z y todos estos caracteres en mayúsculas, y finalmente, importante, el espacio. Entonces, todo lo que no sean letras, mayúsculas o minúsculas, o con acentos, o espacios en blanco, serán eliminados, ya que serán reemplazados por una cadena vacía. Entonces, con ello se eliminarán las admiraciones, los barra n's y los números. De hecho, si ahora lo ejecutamos, fijaros aquí lo que sucede. Tenemos ejemplo hoy, todo junto, porque ha eliminado todo esto y lo ha sustituido por una cadena vacía. Y aquí realmente sucede lo mismo, pero como 2023 no aparece porque lo ha quitado también, aparece fin de forma correcta. Sin embargo, si aquí tuviéramos una letra, fijaros que fin aparece con la S. Al quitarle esto y esto, ese fin estaría todo junto. Entonces realmente esto no sería válido porque los barra n también los está quitando. Entonces lo que podríamos hacer antes de hacer este reemplazo es reemplazar primero los barra n's, replace all, y lo que pondremos aquí es que el barra n me lo sustituya por un espacio en blanco. Entonces lo que conseguiremos es que aquí haya un espacio y aquí haya dos espacios, entonces luego ya funcionará bien. De hecho, si ahora lo ejecutamos, fijaros cómo ahora funciona todo perfectamente teniendo en cuenta únicamente letras. Eliminará tanto las admiraciones como los barra n como los números. Tendremos la palabra de 3 veces, luego tendremos hoy, que ahora sí que lo extrae bien, lo separa de ejemplo, 2023 tampoco aparece, y luego fin también lo pone bien. E incluso si aquí pusiéramos cualquier otra cosa, por ejemplo 2023 y una D minúscula, al ejecutarlo, esa D minúscula también estaría ahí. Y aquí importante el orden en el cual hemos puesto estos replace. Primero se debe reemplazar los barra n por espacios y luego ya eliminar todo aquello que no sean letras. De hecho, si esto lo hubiéramos puesto después, aquí, ahora ya no funcionaría bien. Fijaros, si lo ejecuto, ejemplo hoy continúa estando junto, porque lo primero que hace, en este ejemplo, es reemplazar esos barra n por una cadena vacía. Por lo tanto, eliminará todo esto y ejemplo hoy estará junto. Por ello no funciona bien. En este caso es importante el orden. E incluso si, por ejemplo, quitamos este espacio, aquí ya no funciona nada porque lo que hacemos es eliminar todos los espacios. Fijaros. Me lo pone todo en una única string que aparece una vez. E incluso podríamos jugar un poco aquí, poniendo aquí ejemplo, ejemplo, y si ahora pongo aquí ejemplo y le pongo un acento en la O, aquí detecta que esta palabra es distinta de estas dos. Sin embargo, si pongo aquí cadena, como lo pasa todo a minúsculas, esta y esta sí que serán iguales. Fijaros, si lo ejecutamos, ejemplo aparece una, cadena 2 y ejemplo 2. Y daría igual si pusiéramos aquí barra n's o lo que pusiéramos, separáramos aquí y pusiéramos aquí admiraciones o puntos o líneas, lo que sea. Al final únicamente se quedará con las letras. De nuevo funciona bien. Y nada, ya no me enrollo más con esto y en el siguiente vídeo profundizaremos más en la interfaz map creando ejemplos un poco más complejos utilizando como key y como value clases que hayamos creado nosotros. En concreto lo haremos utilizando la clase alumno, sobre la cual ya hemos ido viendo muchos ejemplos a lo largo de la unidad.
Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo.